Así que voy a entrar ahora a Tomás Castillo. Buenas tardes, Tomás Castillo. Hola, buenas tardes. Mira, Buenas tardes. te voy a enseñar primero mi pasaporte para que si por casualidad entran los doctores Cordoví, voy a enseñar los cuños de las 2 veces que he estado en Guyana. Nada más te voy a decir, pregúntale si en la calle, en la Regent Street. Sí, espérate un momento. Deja ponerte el cronómetro para que después no me digan que yo soy el que estoy irrumpiendo mis propias reglas, para que tú digas todo lo que tú quieres y después si algo entramos en un pequeño debate, ¿ok? Ahí te va. Dale. Pregúntale a los doctores si en la calle Regent Street, en Guyana, la gente tiene que hacer cola en los mercados. Pregúntale si en el Bounty, en el mercado, en el Bounty, ellos le van a contar si tienen que comprar un paquetico de detergente o un pomo de aceite. Pregúntale si cuando van al mall a comer, a comprar o a lo que sea, tienen limitaciones. Pregúntale también si cuando entran al McDonald's, al Kentucky Fried Chicken y a todas las cosas que hay en Guyana, en las calles de Guyana, donde también una cosa es necesidad y otra cosa es pobreza. Hay que conocer entre necesidad y pobreza, pero ellos no creo que, para mí no son ni de la seguridad, ellos lo que son es chivatones, que están velando a los médicos, porque hay médicos cubanos allí en Guyana que estaban mucho antes que ellos, que son libres, que se quedaron en Guyana, que van a Cuba, que viajan a los Estados Unidos y viven allí, porque como médicos allí en Guyana ganan $4,000 en el mes. No te voy a decir los nombres porque compartí con esas personas y no voy a echarlos para adelante. Pero son médicos que se liberaron, se fueron a Guyana solitos con su calificación de médicos, se quedaron y ahí están y viviendo la vida. Tienen carro, tienen casa y están viajando y tienen todas las oportunidades que ellos como médicos en Cuba jamás van a tener. Ni los médicos cubanos que le dan un carrito viejo y lo aplauden, sacan al colectivo de trabajadores a aplaudirlo con la baba a todo el mundo cayéndose por un carro viejo. Sí, yo me imagino, y esto lo voy a tener a todas las personas que vayan a entrar después, tengan paciencia, hoy yo no trabajo, así que hoy puedo estar aquí hasta el tiempo que sea necesario, tengan paciencia que yo lo voy a entrar a todos. Una cosa que le quería comentar a todos ustedes y que ustedes me digan eso también, a estos médicos cuando lleguen a Cuba no van a tener dólares, lo que les van a depositar en sus cuentas va a ser CUC, quiere decir que van a pasar las mismas precarias y penurias que todo el mundo, porque no hay dólares en Cuba. Ayer Manuel Milanés me estaba diciendo en privado de que el dólar ya está a 1.90, es decir, tú tienes que dar prácticamente 12 UC por cada USD. La inflación se ha disparado a tal manera de que eso no hay quien lo pare. No existe una forma de paliar porque la dictadura de Cuba no puede imprimir dólares. Es decir, actualmente la economía cubana está colapsando. Así que este es el mejor momento para darle su estocada final. Déjame decirte algo. Mira, estas son las propias personas que van creando sus bases para cuando ya aquello está reventado, salen huyendo y como tienen un precedente de que trabajaron y que los conocen, porque yo no te voy a negar, el que es médico estudió, sabe, y cuando está en un lugar, a no ser que esta gente esté disfrazado, pero si crea un precedente y lo conocen, tienen oportunidades cuando son libres. ¿Ves? Entonces eso es lo que hacen. Y entonces esta gente están saliendo a atacar, pero ¿cuántos médicos se le van? ¿Por qué le quitan los pasaportes a los médicos? ¿Por qué? Porque se van, porque ya se sienten libres. Ellos son los encargados de velarlos. Sí. Entonces, ya te dije lo que necesitaba, que si ellos entran, le pregunte que si ellos en la calle, en la Regent Street, ellos hacen cola para comprar algo, de comer, de aseo personal, de lo que sea, ropa, zapatos, de lo que sea. Escríbemelo después en el chat para yo poder hacerle la pregunta si es que entra. Yo no creo que ellos vayan a entrar, ninguno de ellos va a entrar porque ya saben la paliza que se llevaron la última vez que entraron aquí. Mira, así que dos veces estuve del 25 de diciembre del año 2019 al 2 de enero del 2020 y volví a estar del 26 de abril al 2 de mayo en Guyana. Ya. Y ahí, como todas las cosas son normales, los mercados son los mercados, los carros, todas las cosas. Hay escuelas, hay hospitales,
hay de todo. Entonces, ellos están viviendo un capitalismo que son unos farsantes al defender la política de Cuba. Sí, hay que esperarlo cuán revolucionarios son cuando lleguen a Cuba y Te vean voy a pasar el nombre de estas cosas. Pásamelo por ahí. Yo ahorita, dentro de un rato, voy a abrir las tarjetas para cualquier persona que voy a cerrar la encuesta y voy a abrir las tarjetas, así que me la escribes por ahí para yo buscarla directamente. Muchas gracias, Tomás Guyana, Castillo. Okay. Guyana solamente tiene 750,000 habitantes. Es un país bien pequeño, pero es un país que tiene recursos naturales y que se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que también el nivel de atraso que ellos tienen es que lo que no deja avanzar, pero allí prospera, el cubano que llega prospera. No se gusta. Está bien. Muchísimas gracias. Ahorita por dejarme entrar. No, claro, es un placer. Siempre es un placer tenerte a ti por aquí, por acá. Ok, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes para seguir en la cuestión con todo el mundo. Ok, gracias, hermano. Ok, perfecto. Voy a entrar a... si los hombres me lo permiten, voy a entrar a las mujeres. ¿Me lo permiten? ¿Sí? Ok, voy a entrar a Ana. Buenas tardes, Ana. Buenas noches desde Alemania otra vez. Desde Alemania. ¿Cómo Siempre estás? con usted. Gracias. El tema es de los influencers, estaba viendo y... Influencer negativo. No, o sea, yo negativos no veo ninguno. Siempre hay alguien que saca algunas cosas, pero al final el cubano lo que quiere es lo mismo. Muchos tienen una forma de decir las cosas, muchos tienen otra forma de luchar, pero al final lo que es que aprender entre todos que al cubano, que es el que principalmente nos importa, que es el que está en Cuba, hay que educarlo y hay que enseñarle cómo son las cosas aquí. Nosotros decimos queremos un cambio en Cuba, pero tenemos que enseñarles a ellos que el cambio va a ser positivo, tenemos que unirnos. Yo no veo realmente influencia negativa. Te voy a dar tus 90 segundos para ni interrumpirte y hagas tu exposición claramente, ¿ok? Sí. Ahí te va. Sí. Vale, o sea, yo pienso que el trabajo es duro y lo que tenemos que hacer es unirnos. Siempre hay gente que son negativos y siempre hay gente que... Pero para mí no son influencers. Ustedes, por ejemplo, Eliezer Ávila, Manuel Milanés, Otaola, estamos buscando lo mismo. Pero las otras personas que siempre están con lo negativo, tienen que saber que hay que educar al cubano, que es el trabajo que hacen ustedes. No es decir, ya yo quiero un cambio en Cuba, no es decir, no, vámonos para Cuba, no, porque el cubano de Cuba hay que prepararlo, caballero. El cubano de Cuba hay que educarlo y prepararlo, a enseñarle lo que es un capitalismo. Ellos llevan 61 años con ese cerebro lavado. Eso no es de ahora por ahorita de imponerle. Porque si nosotros o ustedes como influencia le van a imponer, le están haciendo igual que los comunistas. No, yo quiero esto y eso se lo vamos a poner. Entonces, por ejemplo, Eliezer Ávila, a ustedes con paciencia le están enseñando dónde están las cosas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede arreglar, que la educación no es gratuita, que no se dejen engañar. Y todo eso lleva su proceso. Simple y llanamente, como dijo otra vez en tu directa, lo que hay es que unirse todos y buscar un fin común y buscar ideas comunes. Mientras los influencers con los demás cubanos, porque hay muchos cubanos que no son influencers, pero que también están denunciando esa dictadura. Mientras no busquemos un objetivo final, pasan estas cosas, ¿no? Que sea aquel de esto, que sea aquel de la seguridad, y ese no es el objetivo. No se desvíen del objetivo principal, que es educar al cubano a ver cómo nosotros podemos tumbar esa dictadura. Ese es el objetivo principal, tratar de quitar a los Castros el poder. Es mi opinión. Sí, no, y te la respetamos completamente. Yo cuando digo el influencer negativo es porque yo creo que el trabajo no es la persona, fíjate, es el trabajo que hace la persona, resta más a la libertad de lo que da. No es que sea negativo, que yo no tú eres en contra mía, no. Yo lo que digo es que resta más a la libertad, a lograr la libertad de lo que da. Esa es mi opinión, por eso yo le puse esta sesión al influencer negativo. No es que sea negativo lo que él hace, yo lo que estoy diciendo es que a la hora de decir, ok, queremos una Cuba libre, cuando tú ves su trabajo, uno dice, bueno, esta persona no está ayudando a la libertad, y si no está sumando para ayudar a la libertad, por supuesto lo que está haciendo es restando. Por eso es que le pusimos esta sección al influencer negativo. Sí, yo lo veo súper bien, ¿no? Y yo te digo, o sea, de los influencers grandes, yo realmente a todos los veo positivos. ¿Para qué te voy a decir? Cualquier cosa que vaya en contra de los Castro, así sea decir Díaz-Canel cingado, permítame decirlo en tu programa, para mí es positivo. Cualquier persona que una o que le abra los ojos a otra más que esté en Cuba o fuera de Cuba y que diga, me voy a unir a esta persona, el cambio lo queremos rápido, pero no se puede hacer de hoy a mañana. Sí, o sea, pero, eso sí. Lleva su... Pero por eso mismo lo que estábamos hablando, por eso mismo te estaba diciendo de que esas personas no dicen en Díaz-Canel ni dicen aquello. Lo que están diciendo es, viva la revolución, esto es lo máximo, nosotros somos lo máximo, ustedes no son unos cobardes, todo ese tipo de personas es el que estamos tratando de analizar aquí, ¿ok?
Muchísimas gracias, Ana. Dale, está bien. Buenas noches. Gracias a tu preferencia y nos vemos en la próxima, ¿ok? Gracias. Sí. Ok, voy a entrar a mi siguiente, si me lo permiten. Estoy entrando las mujeres primero porque siempre son las más atareadas, las que más cosas tienen que hacer en la casa. Así que con todos ustedes, Janet, que hoy sale con el nombre de Alberto. Buenas tardes, Janet. Sales con el nombre de Alberto ahí. Ah, ¿será que está metido en el Facebook de mi marido? ¿Qué fue? Bueno. Bueno, antes de empezar, buenas tardes y te voy a poner tus 90 segundos. Recuerden que los 90 segundos yo no te interrumpo. Tú hablas todo lo que tú quieras y después entramos un poco en el debate, ¿ok? Ahí está. Bueno, empezando, sí hay influencers negativos. Sí hay influencers negativos. Lo que tenemos que entender entre esos influencers y los otros, que hay una cosa que los diferencia. Uno, todos esos influencers negativos, yo no conozco a los codorniz, no los conozco porque nunca Cordobí. Whatever. No los conozco porque nunca los he visto, pero estoy más que segura que son del Partido Demócrata. Estas personas no quieren que se caiga la dictadura. Estas personas quieren que se restablezcan las relaciones con la dictadura para ellos poder hacerse los reyes, los lindos, y ir a Cuba a tener relaciones sexuales, ir a Cuba a poner negocios, a llenarse de billetes y hacerse los que más. Y mantener a su familia allá porque les sale más barato. Vamos a dejarnos de pinga allá. ¿Hasta cuándo? Los que no van a votar por Trump son las personas que quieren las relaciones con la dictadura. Aquí esas personas no quieren que se caiga la dictadura. Vamos a dejarnos ya de hipocresía. ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que tengo que decir. ¿Ya? ¿No vas a decir más nada? Ya, pero es que todo está dicho. Todo está dicho. Estamos divididos completamente. No queremos lo mismo. Y está demostrado porque hay una guerra siempre entre todos los influencers, porque no quieren lo mismo. Unos pertenecen al Partido Demócrata y los otros pertenecen al Partido Republicano, que son los que quieren a Trump para que acabe de meterle mano. Y respondiendo a lo que dijo el muchacho ese, protestón 100%, eso, no sé cómo se llamaba. ¿Cuál protestón? Mira, un opositor 100%, uno de los primeros ese fue el que estuvo con Eliezer Ávila en la famoso discurso de Eliezer Ávila. Sí. Contestándolo lo que dijo eso de que vámonos para Cuba. Te voy a decir una cosa, ellos tienen firmado un pacto, por si tú no lo sabes, edúcate, porque yo sé que tú lo debes saber, lo que tú dices, lo que te conviene. Ellos tienen firmado un pacto que dice, no tenemos armas, somos pacifistas, pero son inteligentes porque no nos podemos ni nosotros, no Estados Unidos. Los exiliados aquí no nos los podemos colar allá abajo con armas y meterles el pase que llevan, porque es la única manera que lo vamos a tumbar. No hay de otra. No hay de otra. Si quieren relaciones con esa gente, ustedes no quieren la libertad de Cuba, porque saben que se va a mantener así. Lo quieren mantener 100 años más. ¿Hasta cuándo? Basta ya de hipocresía y basta de descaro. Que todos los que quieren las relaciones con Cuba sí son los que quieren lucrarse y llenarse los bolsillos con todo el dinero que puedan llenarse. Porque el rico vive del pobre. Mientras más pobre tú eres, llámalo como tú quieras. Esos médicos le quitan los pasaportes porque eso es tráfico humano. Aquí donde tú lo pongas, eso es tráfico humano, señores. ¿Y qué tú crees? Como lo vistas. ¿Y qué tú crees de la labor que ellos hacen enalteciendo enalteciendo eso? Por eso es que lo llamo negativo. Ellos enaltecen eso para que se continúe el tráfico humano y continúen explotando a nuestros médicos cubanos. Sin embargo, lo que hacen es quitarle los médicos a nuestra población, a nuestros ciudadanos dentro de Cuba, y por eso fue que por negligencia médica, le guste a quien le guste y pese a quien le pese, fue una negligencia médica lo que le pasó al Dani. Dani entró con vida, con un dolor y salió muerto en una camilla de ahí, de ese hospital. Eso es negligencia médica. Podía haber pasado por múltiples razones. Una de las razones que yo sospecho es que no había el médico adecuado, quizás estaba en una misión para poder atender eso y llegó otro médico que no tenía tanta experiencia y vino y le puso el tratamiento equivocado, pero eso se llama negligencia médica, eso no tiene otro nombre, y ellos son proteccionistas 100% de las misiones, mientras el pueblo de Cuba, porque yo tuve una prima de mi prima, entró con un uñero en un hospital y cuando salió del hospital salió con una pierna picada, porque cogió una gangrena dentro del mismo hospital. Entonces, cuando hay un tipo de negligencia así, bueno, entonces estas personas se pasan la vida defendiendo eso. ¿Hasta cuándo, por favor? Ahí tienes tu potencia médica, porque todos ellos tienen médicos internacionales, toditos. Créeme que ellos tienen su médico personal y ninguno es cubano.
que lo No, quieren acostar, ahí tienes tu potencia médica. y ellos no solamente eso, sino que ellos nos van a mandar a las misiones médicas a los peores médicos ni a los más malos, ellos mandan a los mejores. Y bueno, y el cubano que se joda, el cubano que se quede con los médicos más malos, no solamente eso, sino que también que se quede con las tiendas en dólares americanos, vaya ahí, que sálvese quien pueda. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto, caballero? Por favor. Bueno, antes de irme quería decir que aquí representando a Yané Bello, a Wendy López, a las chicas del chat, que Yané quería calentar, pero tiene una No, Yané está ahí, Yané tiene la escopeta cargada ahí. La tiene activada, yo sé que la tiene activada. Bueno, está bien, muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Que diga, muchísimas gracias. Que tenemos chicas. Mira, me gusta esto. Sinceramente, ha ocurrido algún fenómeno trascendental. No sé si porque yo soy lindo o porque soy gracioso. No, mentira, es bromeando, que mi esposa me está viendo. Las mujeres han empezado a despertar y a entrar y a hablar y bueno, ya es hora de quitarse la careta a todo el mundo. De verdad que sí. Y me alegra muchísimo que todas las mujeres y todos los hombres que están en el chat le están dando pasos a las mujeres. Me dijeron que sí, que entraran las mujeres. Así que voy a seguir con mi siguiente invitado para todos ustedes, Yanet Bello. Hola, Yanet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Las personas se quedaron impactadas con tu valentía frente a Eric Concepción. Muchas gracias. Les dijiste, bueno, el chat yo lo estaba mirando y se armó la locura en el chat cuando entraste tú. Yo pensé que tú eras amiguita de Eric cuando vine a ver lo que le dijiste y digo, wow. La verdad que no, pensé que no iba a poder participar porque como dijo mi amiga, me saqué una muela. Pero el problema es que tenías hoy, sí, todo bien, gracias. Tenías hoy como invitado a los que yo considero de esa video que pusiste con las caras de los supuestos influencers negativos, para mí los peores. He dedicado en mi canal de YouTube 2 videos a ellos. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Somos capaces, se llama mi canal de YouTube. Somos capaces. Vayan a ver ahí a Yanet Bello. Muchas gracias, Darwin. También me indigné, lo último que hice con referente a ellos fue un video en La Voz Cuba TV, porque se atrevieron a levantar la voz y a difamar contra Ariel Urquiola. Si quieres poner el cronómetro, no sé. Ahora te voy a poner el cronómetro, estaba esperando que dieras la promoción, así que ahí les va tu cronómetro ahora, ¿ok? Ok, nada, sencillo. Ana, amiga, yo sé que tú quieres una libertad para Cuba y sé que quieres lo mismo que nosotros, pero vi que no entendiste, parece, de qué va esto. Te voy a decir, si buscas el trabajo, los que tú estabas mencionando no son los influencers negativos, y de esos negativos no tenemos nada que aprender, porque ellos no quieren una Cuba libre y democrática. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ellos está, por ejemplo, el protestón. El protestón es una persona que dice él que él defiende lo suyo. ¿Y sabes qué es lo suyo? Un comunismo democrático. Tú sabes de la existencia, si en algún lugar del mundo eso existe, eso no existe. Cosa de locura, para justificar lo injustificable y lo mal hecho. Y estos doctorcitos, yo no sé de dónde cogieron los estudios ellos, pero te voy a decir algo, Darwin, dejan mucho que desear como profesionales. Ella solo sabe repetir esta palabra, la demagogia, todo es la demagogia. Y él, ¿qué te puedo decir? Se la pasa diciendo a las personas que tienen que estudiar, el que tiene que leer y saberse comportar es él. Y te lo juro, una sola vez pude entrar a una de sus directas y me bloquearon porque no les gustó las verdades que les dije. Tú sabes, las verdades hay veces duelen y sí son influencers negativos. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha juventud que necesita saber el proceso de la historia que nos ha llevado donde estamos. Y hay veces entran a una red social y ven un canal que tiene un montón de seguidores y piensan que esas personas están hablando verdad y no es así. Son unos mentirosos. ¿Entendiste? Y para mí en lo personal, ¿qué te puedo decir? Lo más despreciable ahora mismo en las redes sociales para mí son esas dos personas. Sencillo como es. Muchísimas gracias, Yanet Bello. Gracias por hacer el esfuerzo, porque me dijiste que te sacaron una muela o algo así. Sí. Y sin embargo tuviste el esfuerzo de estar aquí. Sinceramente se los digo, a mí me dijeron personalmente, de que le habían dado el mensaje a los cordobí y dijeron que iban a estar aquí y que se iban a fajar, pero ya veo que la valentía es solamente por el chat o cuando hablamos de otra Darwin, persona. Quería decirte algo antes de Dime. irme con respecto Sí, a la encuesta. Aunque yo sí pinché que sí, en lo personal, de verdad, sobre todo por no difamar a las personas, no creo que sean del eje 2. Esos son dos comunistoides chivatones que comenzaron con todo este proceso y en esta actualidad puede que a través de su desempeño, porque este canal que ellos tienen ahora, yo no sé si tú tienes conocimiento, este no era su canal en un primer momento. Este canal, estos suscriptores se los cedió Roberto Manos para Arriba, otra personita maravillosa.
y por eso tienen tantos suscriptores, porque no creo que haya muchas personas, sobre todo fuera de Cuba, que sigan su trabajo. La verdad que no. Deja mucho que desear. Muchas gracias, bendiciones para todo el mundo. Y besito para ti, muchas gracias y recupérate pronto. Chao. Gracias. Ok, ahí les vamos, rápido, caballero, rápido. Me disculpan todas las personas que están atrás, pero estoy tratando de hacerlo por, ¿cómo se llama? Por orden de llegada. Así que voy a entrar a Jorge G. Creo que es Jorge G. Hola, Darwin, un saludo. Buenas tardes. Mira, primera vez en tu canal, de hecho, ¿sí? Sí. Bueno, primera vez en tu canal. Entré tarde, ahora me entero cuál es más o menos el tema, o sea que intentaré centrarme solamente en ese tema. Me parece loable todo lo que están haciendo. El mensaje está llegando, lo digo por experiencia propia. Yo vivo en Estados Unidos y mi proyecto de vida es aquí, pero igual quiero una Cuba mejor. Claro, y me han logrado sacar de mi estado de confort, en mi casa, con mi familia, y interesarme un poco más por las cosas que pasan en Cuba. E interesarme más por los influencers y de alguna manera apoyar o extender ese mensaje que ellos intentan darle a todo el mundo, que me parece que es válido. Dentro de ese grupo, sí, es cierto que existen grupos tóxicos del que tú mencionas. Sí, un momento que te voy a dar tus 90 segundos. ¿Qué significa estos 90 segundos? Es que yo no te interrumpo, tú dices todo lo que tú quieras y después si algo entramos en un debate y hablamos algo, yo tomo ciertas apuntes sobre lo que tú dices y hablo contigo sobre eso, ¿ok? Así que ahí te van tus 90 segundos. Bueno, sobre este matrimonio solamente he podido ver una intervención que ellos tuvieron en una directa con otro influencer, es la única información que tengo, pero no necesito ver más allá de eso. Ahora me entero que tienen un canal, el canal que nunca veré, porque fue suficiente con aquella intervención que tuvieron con ese influencer. Si son de la seguridad o no, realmente da igual. Con su pensamiento y las cosas que promueven, que todos sabemos que es falsa, pero además se ha probado que es falso, yo creo que yo no le dedicaría un minuto de mi tiempo a ver nada de lo que ellos promuevan. Todo lo contrario, si me dedicaría mi tiempo a rebatir o a demostrarle a los demás que todo lo que dicen es falso y que lo que quieren lograr es algo irreal. Quieren confundir, quieren dividir, quieren crear todo tipo de separación, desvirtuar la atención de lo que es realmente importante. Me voy a quedar con un solo detalle de un comentario que hicieron en aquella directa donde, hablando sobre los médicos que le prohibían ver a su familia, lo cual va en contra de los derechos humanos de esa familia, esos que se llaman o se dicen ser las personas más justas, el gobierno más pro del proletariado, de la gente, de defender los derechos, resulta que no lo hacen, lo promueven y tienen leyes que lo prohíben, te prohíben ver a tu familia. Y ellos justifican eso diciendo, tú firmas un contrato por 8 años, no sé ni qué tiempo, donde dice claramente que si tú fallas ese contrato no puedes regresar a ver a tu familia. No creo que exista en el mundo, a excepción de quizás Norcorea, algún contrato que te pueda el resultado ir en contra de tus derechos humanos, como es ver a tu familia. Sí, eso no creo que esté reflejado en papeles de manera tal de que uno vea en el papel lo que si dice, ok, si no eso te fusilamos a tu familia, no, entonces no voy al ¿cómo se llama? No voy a la misión médica. Es decir, es bastante ilógico que un contrato te diga eso así tan tajante. Y no hay forma de justificarlo tampoco. ¿Cómo puedes justificar de que yo no pueda ir a ver a mi familia, a mi hijo, a quien sea, a mi mamá enferma, a mi abuelo, solamente porque decidí simplemente quedarme o trabajar en otro país? Solo por eso ya no tengo el derecho de entrar o de hacerlo. O sea, si solo justifican eso, no quiero ver el resto de las cosas, no quiero saber de sus videos, no quiero ser parte de eso. Sí son bien negativos y lo que están promoviendo es mentira. Todo lo que hablaron allí es pura mentira. Solo si eres parte de ese partido, de ese movimiento, tienes derecho a hacer algunas cosas. Si piensas solamente diferente, ya no tienes ese derecho. Es interesante lo que tú me dijiste al principio de que te habían sacado de tu zona de confort, es decir, tú estabas cómodamente, porque aquí en Canadá principalmente hay muchas personas que están en esa zona de confort y yo también estuve en esa zona de confort. O sea, bueno, yo aquí tranquilo y Cuba siempre me tenía esa picazón hasta que dije, ya, se acabó, yo voy a hablar y voy a ser libre. Si otros no quieren ser libres, es su problema, pero yo voy a ser libre. Voy a ser honesto y no voy a salir en defensa de nadie, voy a hablar por mí. No tildo a nadie o no señalo a nadie porque en algún momento pudo pensar o hacer algo pro el sistema. Y lo entiendo porque voy a hablar por mi propia experiencia. Yo fui un pionero que aprendió a leer y a escribir con los libros estos que te da el sistema.
donde aprendes a leer diciendo que tú eres un soldado, que tu misión es defender la revolución, o qué sé yo, Fidel, Raúl, todas esas consignas estúpidas. Si desde que tú eres niño, con tu mente tan fresca, eso es lo único con lo que te bombardean y no tienes acceso, no estamos en la misma época ahora que en aquel entonces, no tienes acceso a información, crees que todo lo que te viene por los medios es lo correcto, no tienes ningún familiar, contacto o con alguien que te pueda demostrar algo diferente, coño, tú crees en eso y no hay forma de rebatirlo, tú no tienes cómo comparar, es obvio, yo era uno de ellos. No, todos fuimos uno de ellos. Exacto. No lo puedo negar. Yo con convicción hacia las cosas. Pero tú sabes lo que más me jode, y te lo voy a decir aquí, y ya para despedirte, porque tengo el chat lleno y todo el mundo está loco por decir algo. Tú sabes lo que más me jode, que yo me pongo a hablar, ¿no? Y las personas ya me empiezan a mirar malo. Yo soy el enemigo porque hablo en contra de la dictadura. Aún esas personas no estando de acuerdo con la dictadura y quieren que se vayan, pero yo ahora eres el enemigo. ¿Pero por qué lo haces? Quédate callado, no hagas nada, tú no vas a resolver nada. Y me ataca a mí, oye, yo digo, conmigo no. Sí, yo le digo, no, conmigo no, cójanlo con la dictadura, conmigo no. Si yo quiero la libertad para mi gente, tanto para mi gente como la tuya, yo no voy a decir la libertad para la mitad de Cuba, la otra mitad que se joda. No, yo quiero la libertad para Cuba entera. Oíste, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por tu preferencia. Gracias, puedes conectarte todas las veces que quieras. Ya diste la cara y como siempre digo, yo le agradezco doblemente a todas las personas que entran y dan la cara y dicen ya, porque hay personas que viven en libertad, pero no son libres. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay personas que viven aquí en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier parte y no hablan porque no son libres, tienen miedo. No, suéltate, habla, sé libre. Así que muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu preferencia y nos vemos en la próxima, ¿ok? Gracias, hermano. Cuídate mucho. Ok, voy a entrar esta que dice aquí, fuego con los comunistas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde lo estás viendo? Estoy aquí desde Juárez, México. Desde Juárez, México, en la frontera. Sí, señor, es correcto. ¿Eres cubana? Sí, soy cubana, 100%. Ah, porque te siento un acentico ahí mexicano, ya penetrado en tu forma de voz. Ok, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿En Cuba hay una dictadura? Claro que sí hay una dictadura. Ok, muchísimas gracias por dar tu respuesta y no ponerte brava como hay personas que se ponen bravas cuando yo le hago esa pregunta. Ok, y te voy a dar tus 90 segundos para que nos digas, recuerda que estamos hablando sobre los influencers negativos, es decir, ese tipo de personas. En el capítulo 2 especialmente estamos hablando de la doctores Cordoví, es una pareja que se dedican a defender las misiones médicas. Ellos no dicen que eso no es esclavitud, atacan al embargo económico y defienden los grandes logros de la revolución. Claro, muy importante, ellos no hablan de las tiendas en dólares que abrieron recientemente, que es una forma de apartheid, una forma de explotar a los cubanos. No, eso no, lo importante son las misiones médicas y el Nobel para los médicos cubanos que están en las misiones. Así que te voy a dar tus 90 segundos para que me hables sobre eso, si lo conoces, si no lo conoces, trata de redondar alrededor de eso, ¿ok? Ahí les va. Bueno, como médico, soy médico cubana, al igual que mi esposo. Llevamos 5 años fuera de Cuba en un exilio voluntario. Pues decidimos irnos de Cuba por toda la represión que desde pequeña yo viví con mi padre. Mi padre fue muy asediado por la policía, por la seguridad del Estado, por todas sus funciones allá en Cuba. Y desde pequeña tuve un sentimiento muy en contra de esa dictadura. Ya después, cuando me gradué, fui médico. Al igual que mi esposo. Sufrimos todos los daños de ese sistema para los profesionales. Sí es muy cierto que Cuba exporta muchos médicos y los médicos que se quedan en Cuba son seriamente explotados, muy explotados. Yo llegué a trabajar 24/24 en un policlínico con más de 10,000 personas de población. No descansaba, enfermé del tiroides, enfermé de psoriasis, porque no me dejaban vivir, la existencia me la apagaban, no tenía derecho al descanso, pues vivía en un consultorio médico y vivían tocándome el candado constantemente para atender pacientes. Entonces sí creo y estoy segura que en Cuba hay una dictadura y hay una explotación en pos a los médicos, tanto los que son exportados hacia el exterior como los que están dentro de Cuba. Ok, te voy a hacer una pregunta. Ya
tú eres doctor y me dijiste que tu esposo también, el cual le mando un saludo. Esta es mi pregunta, sinceramente. ¿Es verdad ese paraíso ideal que predican estos doctores cordobíes diciendo que los médicos, que sí, que la Revolución Cubana sí los cuida, que ellos son lo máximo, que aquello, que lo otro? ¿Es verdad eso o existe por detrás de telones, por detrás del telón existe algo bastante macabro y bastante que no sé, que es una pudrición, por así decirlo, que no se ve por fuera? ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Bueno, yo le digo que yo fui seriamente asediada por estar en contra con esas misiones, pues a mí me propusieron Venezuela y yo me negué rotundamente, y al negarme y al decir lo que yo creía como una persona libre, pues le contesté que no estaba de acuerdo a ir a las misiones porque esas misiones nos usaban a nosotros los médicos como objeto político. Además, también nos retiraban el pasaporte, no nos decían a dónde íbamos, no teníamos derecho a tener relaciones con los nativos de esas comunidades, y pues al yo estar enterada de todos los abusos que esos médicos tenían en esas misiones, y al estar en contra con todo ese sistema, pues fui seriamente asediada, vaya, no me dejaron vivir. No te dejaron vivir. Quiere decir que es bastante interesante el relato que estás diciendo, porque ellos predican lo contrario que tú estás diciendo, y yo sé por fuentes cercanas que la verdad la estás diciendo tú. Es decir, no es lo que ellos dicen. Por eso es que yo traigo esto sobre la mesa, para que entren personas como tú y digan, oiga, tú, so descarado, ese que está en Guyana, los dos, que son una partida de descarado de doble moral, que lo que hacen es aprovecharse de las bondades o de las mieles de la dictadura. Lo que ustedes dicen es mentira. ¿Entiendes? Porque yo no puedo hablar sobre eso, yo no he estado en ninguna misión médica, pero si me entras tú y me hablas sobre eso, por supuesto que pienso que sí es verdad. En mi cuerpo tengo marcas de la dictadura. No me castigaron físicamente, pero sí psicológicamente, y mire, este cuello, este hipotiroidismo que tengo, esta psoriasis, estas marcas que tengo en mi cuerpo, no son de golpe, pero son de maltrato psicológico, que desde niña he sufrido. Está bien. Muchísimas gracias, Fuego con los Comunistas, te voy a decir así porque, bueno, ese es tu nombre que pusiste ahí. Muchísimas gracias por tu preferencia, me le das un saludo a tu esposo y de verdad que sí, gracias por entrar y dar la cara y decir, ya, basta ya, voy a decir lo que mi experiencia, y ojalá te podamos tener otras veces por acá con nosotros y contarnos mucho más de tu experiencia. Así que esto es un vicio, la primera vez que entras, ya después quieres entrar siempre. Así que sí. Nos vemos, muchísimas gracias por tu preferencia. Siempre denunciando esa dictadura macabra. Siempre, que esto, yo después voy a hablar sobre eso. Muchísimas gracias, gracias. Nos vemos la próxima, gracias. Ok, voy a entrar. José Benítez. Buenas tardes. Buenas, Darwin. Gracias por darme la oportunidad. Y me das un poquito para la introducción antes de los 90 minutos. ¿Ah? 90 segundos. Eso, segundos, siempre me equivoco. La introducción, oye, la introducción es cortita. Sí. Los cordovinos van a entrar porque los que lo mandan se lo prohibieron seguro. Le dieron orden. Porque esto es un tema candente. Acuérdate todo lo que ha cambiado la realidad de Cuba en menos de 10 días. Tú sabes lo que más me duele a mí, que me duele mucho de que hayan salido más personas a defender a los cordobí. Es decir, que han salido muchas más personas a defender al protestón, que es un don nadie, que no tiene ningún tipo de educación, y sin embargo a los cordobí nadie los defiende. Entonces yo digo, bueno, será más importante el protestón para la seguridad cubana que los cordobí, o el protestón tendrá mucho más amigos que los cordobí, así que me causa bastante. De todas maneras, en próximos programas tendremos a El Mundo, a Yadira, tendremos a todas esas personas y le tengo expedientes preparaditos para todos ellos. Oye, ¿tú recuerdas la directa donde tú me invitaste a mí? Sí. Para hablar de la remesa. Mira hoy el cambio. ¿Te das cuenta? En tan poquito tiempo, mucha gente nos decía ese día que no, que yo tengo mi mamá, mi papá, pero ya muchos hoy se identifican con el parón. Ya, olvídate de eso no falla. Dicho esto, voy a publicar la encuesta. Dice, sí, ¿cree usted que los doctores cordobí son de la seguridad de Estado? Sí, no estoy seguro. Un 75% de las personas que están aquí dicen que sí.
Es decir, estamos cerca de un universo de 180 o 190 personas. Personas dicen que no, un 5%, es decir, 9 personas, y no estoy seguro, un 21%. Y le voy a mostrar el resultado para todos ustedes y voy a abrir las tarjetas, es decir, las preguntas. Haga una pregunta sobre los doctores Cordoví. Así que usted puede hacer la pregunta que usted quiera sobre los doctores Cordoví, por si tenemos la dicha de que entren a defenderse. Me extraña que entren a defenderse porque le dieron la orden de que no entraran. Así que te voy a dar tus 90 segundos, José Benítez, para que nos exponga acerca de eso. Mira, yo a todos estos youtubers que defienden la dictadura de una manera u otra, sencillamente sí son negativos, porque defender la dictadura es olvidarse y no hacer honor a todos los crímenes de la dictadura. Desde que metieron preso a Ubermato, desde que mataron a Camilo, porque no me cabe la menor duda que lo mataron, la UMA, todo lo que sufrió la gente que fue a la UMA, todo el exilio ese obligado prácticamente en los primeros años, donde a mucha gente se le quitaron sus propiedades, me refiero a sus viviendas, les robaban sus cosas, el hundimiento del 13 de marzo, que murieron 41 personas, entre ellos creo que fueron como 11 niños, todos los presos políticos, las vejaciones que han sufrido los presos políticos. O sea, no reconocer eso por cualquier youtuber, pues claro que es negativo. Uno debe, la historia, aunque uno sea joven, tiene la responsabilidad de conocer la historia de tu pasado, de tu país. El no reconocer la historia es un crimen de lesa humanidad y es lo que ha hecho la dictadura por 62 años. Así que sí son influencers negativos, porque faltan a la memoria de todas las personas que han sufrido con esta dictadura. En la directa pasada entró una persona y habló prácticamente con la voz rasgada sobre los crímenes que habían hecho sobre él, y de pronto dijo, y este protestón que defiende aquello, y yo aquí, bueno, en fin, fue bastante sentimental y complicado afrontar una situación así. Te agradezco mucho, José Benítez. Voy a seguir entrando personas, que hay personas que quieren entrar y hay personas que están esperando hace bastante rato ahí. ¿Okay? Gracias por tu paciencia, gracias por la paciencia de todas las personas que están ahí. Yo los entraré a todos, no se preocupen, nadie me va a quedar afuera. Así que muchísimas gracias, José Benítez. Gracias a ti por la oportunidad, Darwin. Gracias, hermano, siempre es un placer. Ok, voy a entrar. Ok, Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darwin. Gracias por dejarme entrar. Ando un poquito corriendo. Te comento algo sobre los Cordoví. Los 90 segundos ahí están. Los Cordoví sí trabajan para la seguridad de Estado. Los Cordoví crearon un canal en YouTube para defender la tiranía de los Castro en el tema de lo que es la educación, la medicina, ese tipo de cosas. Tienen un jefe que es un promotor que no da la cara, que se llama Javier Torné. El día que estuvieron en tu directa, yo intenté contactarlos a ellos para que vinieran con nosotros los presos políticos a debatir el tema de la salud pública. Y yo, un amigo en común que tenemos, me pasa un enlace, voy a su canal, entro a su canal, yo no quiero tocar temas de política porque yo quiero que vengan a hablar conmigo, con nosotros, lo que es el tema de la medicina. Y el marido quiso tocar el tema de política, le dije, bueno, tú tocas el tema de política. Cuando me habló de Fidel, le dije que era un asesino. Me preguntó por Posada Carriles, le dije que Posada Carriles era un héroe. Y Orlando Bosch, al momento entró un señor llamado Javier Torné, sin cara, mandó a que me apagaran el micrófono, los mandó a apagarme el micrófono, le dijo a ellos que ese canal no era para que personas como yo fueran a su canal, que ese canal haya sido creado para defender, la tiranía, para defender la revolución cubana. Me han cortado el micrófono, yo me quedé para oír toda la basura. O sea, ellos te pidieron en tu canal que lo dejara hablar, te reclamaron que lo dejara hablar, tú lo dejaste hablar, le diste más tiempo del que llevaban. Sin embargo, cuando yo fui allí, ellos me han cortado todo tipo de voz. Me llamaron asesino, me llamaron terrorista, me llamaron de todo. O sea, quitaron mi derecho a expresarme. Trabajan para la seguridad de Estado. La página está manejada, perdón, Alwi, la página está manejada por un tal Javier Torné, que a lo mejor no es ni el nombre, es una cara. O sea, no hay imagen, no hay nada. Ya. Quiere decir que es un perfil falso. Muchas gracias a Julio Toriño por donarnos $6.99. Dice, a mis abuelos los dejaron sin nada. Ok, muchas gracias por estar probando el super chat. Ok, muchas gracias
Juan Antonio, sé que tienes que irte, así que Sí, nos vemos en la próxima. Tú eres como parte de la familia aquí de nosotros, ¿ok? Gracias, hermano. Cuídate mucho.